Liliana. Doña Liliana Carazo es licenciada en Filología, además también es máster en Administración de Empresas y es la actual capellana del Hospital Cima. Doña Liliana es la directora y además también es instructora en el Instituto Keshet, que es un centro de estudios y terapias holísticas. Esto ya nos habla mucho del talante espiritual de doña Liliana. Doña Liliana se congrega en la comunidad Bnei Israel, que es la comunidad judía conservadora de Costa Rica, con quien Serhuk ha mantenido estrechas relaciones de amistad y de colaboración desde hace mucho tiempo. En dicha comunidad, Bnei Israel, doña Liliana es una importante líder, además de que es formadora en esa comunidad. Pronto será doña Liliana la primer mujer judía costarricense en ordenarse de rabina. Así es que ha sido un estudio importante de doña Liliana, un esfuerzo a lo largo de muchos años y ya está muy cerca de coronar esa etapa de estudios y de formación en su vida. Doña Liliana es amiga y colaboradora de Serhuk en diferentes oportunidades. Ha estado acá con nosotros compartiendo en charlas, en conversatorios, en ponencias. A pesar de sus múltiples obligaciones, siempre que la llamamos, ella hace un espacio en su apretada agenda para estar acá con nosotros, cosa que le agradecemos. Hoy doña Liliana abre esta serie de reflexiones y encuentros con los que celebramos el mes de la Biblia, presentándonos el tema ecología y judaísmo. Básicamente la metodología es que Liliana va a estar interactuando con ustedes, presentándoles la información, algunas ideas que ya nos trae, y vamos a tratar de ir de un solo tirón hasta que termina la presentación de las ideas para pasar a un cafecito. Si en algún momento ustedes sintiéramos la necesidad como de hacer una pausa e irnos al cafecito, podríamos hacerlo. Eso, doña Liliana va a estar un poco como llevando el pulso de cómo nos sentimos, pero esa sería un poco la metodología de trabajo. También a propósito del Instituto Keshet, de donde Liliana es instructora y es la directora, les vamos a pasar una hoja en blanco para que ustedes anoten el nombre, el número de celular y correo electrónico para que doña Liliana pueda mandarles información de los cursos y de las capacitaciones que se dan en Keshet. Entonces ahora les pasamos esa hojita. Y bueno, sin más demora, pues recibimos a Liliana con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué rico estar aquí otra vez. Me siento en casa. Esto es su casa. Gracias. Desde el punto de vista de mujer judía, interesada en crear lazos de paz, en crear fuentes de comprensión, de entendimiento, esta es una oportunidad que yo jamás puedo decir que no. Jamás puedo decir que no. Así es que no se abusen de eso. Bueno, la temática de hoy es una temática que pudiéramos dar un curso de un año acerca de ella. Y como no sabía exactamente si había alguna preparación previa, si ustedes tenían algún conocimiento básico, me resultó un poco difícil definir cómo íbamos a trabajar. Porque podemos trabajar esto en muchos niveles. Podemos trabajar esto a nivel simple y simplemente conversando y haciendo preguntas y respuestas y hablando de experiencias de vida acerca de la visión del judaísmo y la ecología. O podemos llevarlo un paso un poquito más alto y analizarlo desde el punto de vista más intelectual, más literario, más educativo, por decirlo de alguna forma. Así es que me gustaría comenzar con una pregunta clave. ¿Qué saben ustedes de ecología y judaísmo?
¿Qué creen ustedes que pasa entre los judíos y la ecología? Nos llevamos bien, hacemos muchas cosas, no hacemos nada, no creemos que sea buena, que haga falta hacer nada, o sí somos muy dedicados a ella. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que hacen cosas muy buenas. ¿Cómo qué? El desierto, muy bien. El buen uso de los recursos. Vamos a ver si conocemos esto. ¿Alguien me puede ayudar a ver cómo hago la presentación? No se preocupen. Ok. Tenemos el desierto de Israel, la aprovechación de recursos. ¿Qué más? El agua del mar que se ha desalinizado. El respeto y el amor a la tierra. El respeto y el amor a la tierra. La naturaleza, las plantas, los árboles. Hemos utilizado mucha tecnología para cuidar las plantas, ¿verdad? Para aprovechar el agua. El descanso. Y sin embargo, El descanso de la tierra, muy bien. Sin embargo, les decía, todo eso que ustedes han dicho es cierto, pero ha habido muchísimos grupos que nos critican muchísimo. Y dicen que los judíos no nos interesamos por la ecología, que no somos lo suficientemente activos, que no somos lo suficientemente vocales, que no hacemos desfiles con pancartas y que eso hace falta también. Y es que también tienen razón. También tienen razón porque la ecología para el judío es algo, una relación tan natural como levantarse todas las mañanas y decir el Shema. Entonces, como masa, el pueblo de Israel no siente un impulso a crear movimientos ecológicos. Lo que sí siente es un impulso a sostener la naturaleza. Es parte de la vida normal de cada judío en Israel, o de cada israelí, tener fuentes de luz solar, reciclar, ahorrando todo. Entonces, más bien, se hace como, ¿y para qué necesito todo eso si es parte de mi vida? ¿Para qué necesito anuncios? ¿Para qué necesito? Sin embargo, antes de empezar, quiero dejar muy claro que en este momento, en los Estados Unidos, que es la segunda comunidad más grande del mundo, donde hoy están judíos, hay centros de gran activismo ecológico. Y si les interesa, está el The Shalom Center, que es probablemente está a la cabeza de todos los movimientos ecológicos, está dirigido por el rabino Arthur Wasco, que es, con mucho orgullo, uno de mis profesores y considerado el gran profeta moderno, el gran profeta de nuestra época, el que se ha parado en nuestras montañas de hoy, en los podios, a decirle a las empresas que están malgastando el dinero, que están dañando el ambiente, a decirnos a nosotros, judíos y no judíos, que deberíamos realmente crear un movimiento de concientización. Y como el Instituto de Shalom Center, hay otros institutos, está Teva, que es parte ahora de Isabella Friedman. Isabella Friedman es un centro donde se hacen retiros espirituales, clases, y tienen un instituto ahí adentro que se llama Abamá, la tierra, donde entrenan adolescentes de todo el mundo, incluyendo de Latinoamérica,
en cómo preparar terrenos, cómo sembrar orgánicamente, cómo proteger los cultivos, cómo maximizar los recursos. Entonces, si bien es cierto, la mayoría del pueblo judío no anda por la calle con pancartas gritando, hey, estamos matando el ambiente, la actitud del judío es diferente. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Vamos a inventar el riego por goteo, vamos a desarrollar el cultivo hidropónico, vamos a desalinizar el agua del mar, vamos a hacer florecer el desierto. Entonces es una ambivalencia muy interesante. El judío entiende que la Torá nos cuenta que Dios creó el mundo para nuestro beneficio. Entonces también es un poco complicado eso de que mejor no usemos estos recursos para no gastarlos. Bueno, Dios me los dio para que los gaste. O la actitud de muchos del movimiento hippie en los años 60, 70, que decían, no me baño para no gastar agua ni jabón. Y el judío te dice, ¿y la contaminación de olor que vas dejando por el camino? ¿Okay? Entonces, ¿dónde está el balance? El pueblo de Israel siempre trabaja en buscar ese punto de equilibrio. Y como hay tanto de qué hablar, les pedí que me prestaran un libro con los salmos. Y el Salmo 104 es un hermoso ejemplar del profeta sagrado hablándonos de la naturaleza. Alma mía, bendice a Adonai. Adonai, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como en un manto. Tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda. Levantas sobre las aguas tus altas moradas, haciendo de las nubes carro tuyo. Sobre las alas del viento te deslizas. Tomas por mensajero a los vientos y a las llamas de fuego por ministros. Sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Del océano, cual vestido la cubriste, sobre los montes persistían las aguas. Al increparlas tú, emprenden la huida, de tu trueno a la voz se precipitan, y saltan por las montañas, descienden por los valles, hasta el lugar que tú les asignaste. Un término les pones que no crucen, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Hacen manar las fuentes de los valles, entre los montes se deslizan. Abrevan a todas las bestias de los campos, en ellas su sed apagan los sonagros. Sobre ellas habitan las aves de los cielos. Dejan oír su voz entre la fronda. De tus altas moradas abrevan las montañas. Del fruto de tu cielo hartas la tierra. La hierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Y continúa, es un largo salmo, hermoso y bellísimo, que alaba y presenta la creación de Dios, no solo como algo que Él ha hecho, sino como su ropaje, como su manifestación, como su rostro, en el que podemos ver en todo momento. Entonces, con ese concepto, vamos a hablar de la ecología y el ambiente, y vamos a verlo desde 4 ángulos, si nos da tiempo. Primero vamos a hablar del lugar del hombre en el mundo. Y ahí vamos a hablar de los derechos y responsabilidades que tenemos, de ser socios de Dios en la creación y de poblar al mundo. Algunos ambientalistas nos reclaman que la contaminación ambiental
es excesiva y que es extravagante el consumo de recursos no renovables y que eso tiene una única causa. ¿Alguien adivinará la causa? No. El nacimiento de las religiones monoteístas. Eso es lo que dicen algunos activistas ecológicos. Malgastamos los recursos, estamos sobrepoblando este mundo, no nos importa, todo lo que queremos es para beneficio nuestro y la culpa la tiene ¿quién? El monoteísmo. Y por supuesto Israel. ¿Okay? ¿Y por qué será eso que piensan ellos? ¿A alguien se le ocurre? Dicen que las religiones de antes estaban más en contacto con la naturaleza. Adoraban a la luna, adoraban al sol, cada montaña era un dios, cada río era una diosa, cada océano tenía su nombre y apellido. Y por lo tanto la gente tenía mucho más respeto de no dañar lo que consideraban que fuera la imagen de un dios. Pero que llegó el monoteísmo y acabó con todo eso. Porque si hay un dios único, las montañas ya no son dioses, los ríos ya no son dioses. Entonces, ¿qué importa? ¿Tiene lógica la propuesta? No tiene lógica. Bueno, es debatible como todo en el mundo. Entonces, específicamente el hecho de que Dios colocara toda la creación en manos de Adán para gobernarla, como dice el Génesis, eso les molesta muchísimo. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto del Génesis nos enseña que al hombre no se le dio licencia para destruir, sino que se le da permiso para utilizar la naturaleza de forma responsable. ¿Okay? Yo no tengo mis anteojos puestos, pero si alguien puede ver desde ahí atrás, ¿quién quiere leer el primer texto? A ver, Roberto. Y Dios los bendijo, Adán y Eva, y Dios les dijo: sed fructíferos y multiplicados y poblad la tierra y dominadla, y regirá sobre los peces del mar y las aves del cielo, y todas las criaturas salvajes que habitan en la tierra. Y Dios dijo: mirad, te he dado todas las plantas que producen semillas en la faz de la tierra y todos los árboles frutales para que los comas. Entonces, nos está dando Dios carta blanca para que hagamos lo que queramos. Al contrario, ¿por qué? Cuéntame. Porque es para no nada para protegerlo, precisamente. Tenemos una instrucción doble: trabajarlo y cuidarlo. No nos lo están regalando para que lo desmenucemos, lo botemos por ahí. A mí me gustaría perdonar el concepto de la palabra dominarlo. Realmente cuando el dominio es sobre. Adueñarse. Y es diferente decir cuidado, ser parte, administrarla. Entonces, me gustaría, ya que vos tenés conocimiento, Claro. que me ayudes a clarificar eso, porque esa palabra me ha costado Con mucho gusto. Gracias. Cuando se escribió la Torá, se usaba un vocabulario específico. Si la Torá estuviera escrita hoy, diría ellos y ellas, no diría nombre. Utilizan las palabras que eran normales en aquella época. En aquella época no había democracia. Las cosas se conquistaban, se amaestraban básicamente, se dominaban. Hoy diríamos amaestrar a un perrito, amaestrar a un caballo. En aquella época era dominar al caballo, hacerlo que responda a un proceso de entrenamiento. Entonces sí, tienes toda la razón. Cuando hablamos de dominio, no tiene la implicación de una persona que viene a imponer su voluntad, pero sí, Adán y Eva tienen
planificar, educar a todos los animales, utilizarlos para el mejor beneficio personal y de la naturaleza. Entonces, de cierta manera, sí tienen el dominio. Y entonces también decimos en las oraciones, tuyo es el dominio, el poder y la gloria. Y es que proviene de ese mismo concepto de antes, donde quien rige y manda tiene que dominar con fuerza. Ok. Vamos a leer el segundo texto. ¿Quién se anima? Y el Señor Dios tomó a Adán y lo colocó en el jardín del Edén para trabajarlo y protegerlo. Entonces, aquí ya no habla de dominarlo. Aquí habla de trabajarlo y protegerlo. Y nos damos cuenta que la descripción de la creación del capítulo primero y del capítulo segundo es un poquito diferente, va a otros niveles, y si tuviéramos toda la noche estaríamos hablando de la repercusión espiritual que estas dos versiones tienen, pero hoy nos tenemos que concentrar en la economía. Ok. ¿Quién quiere leerme el tercer texto que traemos? Cuando Dios creó a Adán, Él lo condujo frente a cada árbol en el jardín del Edén y le dijo: mira qué hermosas y admirables son mis creaciones. Todo lo que he creado, lo he creado para ti. Ten cuidado de no dañar ni destruir mi mundo, porque si lo dañas, no habrá nadie que venga a arreglarlo por ti. Ok. Ahí esto. Sí. Esto es de Kohelet Rabbah. ¿Ok? Kohelet Rabbah es una serie de escritos midrashicos. Y ahí aparece este comentario. Y entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? Que el derecho que asume Adán es también su responsabilidad. Que su mandato no es incondicional. Que su dominio no es eterno. Porque el mundo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y nada más. Y solamente Él tiene el derecho de hacer transformaciones radicales. No el hombre. El cuarto texto viene del Talmud de Babilonia. Dale, Luis. Rabí Leví señaló una contradicción. Un versículo dice, la tierra y todo lo que contiene le pertenece a Dios. Y otro versículo dice, los cielos le pertenecen a Dios, pero la tierra fue entregada al hombre. Realmente no hay contradicción. El primer versículo se refiere a la comida antes de haber recitado la bendición, mientras que el segundo se refiere a la comida después de haber recitado la bendición. Vamos a parar aquí un poquito. A ver si entendemos qué nos quiere decir el Talmud con esto y qué tiene que ver con ecología. La primera parte dice, el primer versículo de los Salmos 24:1 nos dice, la tierra y todo lo que contiene le pertenece a Dios. Y aquí el rabino Leví nos dice, ok, cuando leemos eso, significa todo lo que nos vamos a comer antes de decir la bendición. Le pertenece a Dios. A partir del momento en que yo pelo la mandarina y digo la bendición, aplica el segundo versículo, que dice, los cielos le pertenecen a Dios, pero la tierra le fue entregada al hombre. Cada vez que yo reconozco el regalo del fruto de la tierra como parte del don divino para bendecirnos, y digo, fuente de bendiciones eres tú, creador del universo, que nos bendices con el fruto de los árboles. ¡Wow! Ya no es la misma mandarina. Ya ciertamente esa mandarina en mi cuerpo produce un proceso totalmente diferente.
Entonces, mientras no somos conscientes, mientras andamos a ir un paso más arriba de los animales, comiendo, bebiendo y divirtiéndonos, todo le pertenece a Dios. En el momento en que tomamos conciencia y responsabilidad y asumimos nuestro rol, entonces los cielos son de Dios y la tierra es nuestra. Vamos a leer ahora la quinta fuente. Esto es del Midrash Rabbah, hablando acerca de Bereshit, capítulo 8. ¿Hay alguien que me lea? ¿Sí? Si el hombre es merecedor, le dirán, tú precedes a los ángeles. Y si no, le dirán, una mosca te precede, un zancudo te precede, este insecto te precede. ¿Qué nos quieren decir los sabios del Talmud con esto? Que tú precedes a los ángeles, pero si no eres merecedor, un zancudo mejor que tú. Y esto me recuerda una oración que decía mi abuelita. Ella rezaba un trigo. Decía, Señor, ¿cómo decía? ¿Quién soy yo? Pobre de mí, pobre y feliz de mí, hormiga despreciable, vil y asqueroso gusano. Soy fiel trigo, Señor. Y a mí se me encrespaba el pelo. Si mi abuelito me enseña que las hormiguitas son buenas y que los gusanitos le hacen mucho bien a las cosas de la naturaleza, ¿cómo puede el ser humano conscientemente rebajarse a escribir eso? Pero cuando estamos en un nivel en el que no tenemos conciencia, somos eso. Un mosquito más grande que nosotros, en conocimiento y en sabiduría. Nos precede una pulga. Ni que decir perro. El asunto es cambiar. A partir del momento que usamos nuestra inteligencia, nuestras condiciones, para reconocer de dónde proviene todo, y entonces dejamos la idolatría. Porque el orgullo del hombre, que lo hace pensar que todo lo puede hacer, que todo lo puede lograr, que todo sale de sus manos, no puede haber más idolatría más grande que esa. No existe, no existe. La cólera, el orgullo, el ego, que en su pasión hace que nos consideremos los dueños de todo. Ese es el gran problema de nuestra sociedad. Es un nuevo tipo de idolatría. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Están muy calladitos. ¿No? Ok. Vamos a ver ahora cómo nos convertimos en socios en la creación de Dios y cómo eso es parte de nuestra preocupación ambiental. ¿Okay? El primer texto que tenemos es el Midrash Tahuma de la Parashat Zaría número 5. ¿Necesito un lector? ¿Una lectora? A ver, ya se puso los anteojos. Me parece. El malvado Turnus le preguntó al rabino Akiva, ¿cuáles acciones son más hermosas? ¿Las de Dios o las del hombre? Él replicó, las del hombre son más hermosas. El rabino Akiva le trajo trigo crudo y un queque y le dijo, este trigo es el trabajo de Dios y este queque es el trabajo del hombre. Resulta ser que en aquella época del dominio romano había un montón de inteligentes que siempre andaban molestando y que querían poner zancadillas y cáscaras de banano para ver cuándo el judío caía. Y viene y le dicen al rabino Akiva, Turnus Rufus,
¿cuáles obras son mejores, las de Dios o las de los hombres? ¿Y en qué contexto le pregunta esto? Muy importante el contexto. Se lo pregunta en el contexto de la circuncisión. Porque el romano no quiere circuncidarse. Dice, yo me convertiría, pero no quiero circuncidarme. Si Dios es todopoderoso y nos quisiera circuncidados, nos hubiera hecho así. Y el rabino Akiva se queda callado. Entonces Turnus Rufus le dice, ¿cuáles obras son mejores, las de Dios o las del hombre? Y la respuesta es esta: el trigo lo da Dios, el pan, el queque, lo hacemos nosotros. Con trigo solo no comemos, nos hace daño la barriga. Entonces las acciones del hombre perfeccionan el regalo divino. Y de paso, en el caso de la circuncisión, es igual que el trigo. El hombre perfecciona la obra de la creación de acuerdo a un mandato divino, que nos dice cómo y cuándo hay que efectuar. Entonces, el acto del hombre es mucho más hermoso que una obra de Dios. ¿Están de acuerdo en eso o no están de acuerdo? ¿Se vale no estar de acuerdo? Bueno, si tomamos en cuenta que el ser humano es, de alguna manera, el ser humano recibe lo divino, ¿verdad? Todo lo que el ser humano perfeccione, es Dios mismo quien lo perfecciona. Correcto. Muy bien, muy bien. Excelente. Pero vivimos en un mundo de dualidad en el que el gran problema es que nos sentimos separados. Si a la hermana le duele el dedo, yo no me duele. Sin estar consciente que si a la hermana le duele el dedo, a mí me duele el dedo también. A mí me está afectando, aunque viva en Indonesia. Una sola persona que esté sufriendo me afecta a mí, en cualquier parte del mundo, porque somos uno. ¿Sí? Y aplica también al sufrimiento, digamos, de los animales o de la creación. Si la Ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí, hasta el final, ¿ok? Ok, vamos al segundo texto. Rabbi Meir Simcha Hakohen Obdimsky, en el libro Meshech Chochmah, hablando de Números 15:39. ¿Lector, una lectora? Dale. Y por lo tanto, a través de la mitzvah de Tzitzit, el Creador nos brinda el mensaje de que el universo es similar a una prenda de vestir que tiene hebras en ambos lados que aún no han sido tejidas. Okay. Me imagino que ustedes han visto a algunos de los judíos ortodoxos. Están las vestidos de blanco y negro, que se les salen unas hebritas, ¿verdad? Por aquí. Esas hebritas que se les salen son los tzitzit, que es uno de los mandamientos que aparecen en la Torá. Hay que dejar en las 4 esquinas del manto o del vestido unas hebras sueltas, de manera que el hombre venga y las teja. Y no sé si lo saben, pero la cantidad de nudos de las 4 esquinas, la cantidad de vueltas, suman los 613 mandamientos. Entonces el judío observante que lleva los tzitzits colgando, cada vez que va a meter la mano en la bolsa para pagar algo o para regatear, se acuerda de los mandamientos. Cada vez que le va a dar vuelta a la esposa y se va a quitar el pantalón, se acuerda de los mandamientos. Cada vez que va a decir una mala palabra, se acuerda de los mandamientos, están eliminando. Entonces volvemos a lo mismo. Cosas incompletas no necesariamente son imperfectas. Están hechas a propósito para que el hombre las termine. De eso se trata. Ok. Pasamos a otro tema. El tema de la población del mundo. La sobrepoblación. ¿Ustedes creen que hay demasiados seres humanos en este planeta? ¿Sí o no? Yo lo que sé es que nadie sobra.
Nadie sobra, muy bien. Pero podemos seguir procreándonos como los conejos y no pasa nada. Pero es que más bien la tasa de natalidad ha bajado. Sí, hermano. Vamos a ver qué piensa el pueblo de Israel acerca de esto. ¿Quién me lee el primero de Bereshit 1:28? Esto es Génesis. ¿Quién me lee? Dios los bendijo a Adán y Eva. Dios les dijo, sé fructífero y multiplica. Ajá. Sé fructífero y multiplica. Es una orden, es un mandamiento. No dice, mira cuántos hijos va a tener, ve a ver si hay comida. Asegúrese que tiene la maestría ya conseguida, 2 carros, casa con patio, 3 garajes, cuarto de televisión, un cuarto para cada uno de los chiquitos que piensa tener algún día. No dice eso. Nada más dice, sé fructífero y multiplícate. ¿Quién me lee el segundo texto? Dios creó la tierra y la estableció firmemente. Él no la creó para que fuera un terreno baldío. Él la formó para que fuera habitada. Esto nos lo dice el profeta Isaías. Tenemos sobrepoblación. Y caminamos y caminamos y caminamos y hay cientos de miles de kilómetros. Así. Entonces, vamos a ver cuál es el problema. ¿Cuántos hijos debe tener cada persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la obligación? Los que pueda educar y amar. Los que pueden educar y amar. Amar se ama a todos. Los que Dios le manda. Bueno, los sabios del Talmud, que a pesar de que trabajaban de día, discutían de noche, se hacían esas preguntas también. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Quién nos lee el tercero? Talmud Bavit en Yevamot 6:61b. Una persona no debe abstenerse de la mitzvah y la procreación a menos que ya tenga hijos. Bet Shammai dice, esto es 2 hijos. Bet Hillel dice, esto es un hijo y una hija, ya que se estipula hombre y mujer fueron creados. ¿Algún comentario aquí? ¿Quién tiene razón? Ustedes han oído de la casa de Shammai y de la casa de Hillel. Sí los conocen. Sabemos muy bien. Shammai es recto como una vara. Es lo que es y no se salga de ahí. Y les dice, bueno, pero es que fue sin mala intención, pero podemos ser flexibles. Pase adelante, tomes el cafecito y después hablamos. Shammai dice 2. ¿Y de dónde creen ustedes que Shammai tomó el concepto de 2? 2, cualquiera. De Adán y Eva. De Adán y Eva, ¿no? De las aves de la vida. No. Dice el Talmud que esto se deriva de Moisés. Porque está escrito, los hijos de Moisés son Gershom y Eliezer. Eso dice el Talmud. ¿Y de dónde saca Hillel? Que es un niño y una niña. Puede ser un niño y una niña la representación de la humanidad. Hillel dice que él deriva eso a partir de la creación del mundo. Porque dice, hombre y mujer, Dios los hizo. Entonces, el mínimo que podemos tener es 1 y 1. ¿Por qué? Porque eso garantiza que mantengamos el mismo nivel poblacional. Sin embargo, el Talmud continúa hablando y nos motiva a no quedarnos satisfechos con haber cumplido el mínimo, sino que sigamos teniendo hijos. Que es importante porque va a haber muchos que no tengan. Y considerando que la población judía siempre ha estado más que reducida y acaba siendo diezmada cada cierto tiempo por todas las persecuciones y por todos los problemas, no hay que jugarse el chance.
Si ustedes ven hoy por hoy, al reducirse la tasa de natalidad de judíos en Israel y al subir la tasa de natalidad del pueblo musulmán, los árabes, ya casi son mayoría. En Israel. Ya casi son mayoría. Ok, vamos a ver el texto 4. ¿Quién quiere leer el texto 4? ¿Alguien que no me haya leído? Sí. Rabí Yoshua dice, un hombre debe casarse con una mujer en su juventud y Dios no lo permita que ella muera. Él debe casarse con una mujer en su edad madura para que pueda tener hijos en su juventud y en su madurez, tal como está establecido. En la mañana planta tus semillas y en la tarde que no descanse tu mano. ¿Eso está en Eclesiastés? Entonces, si el Señor se nos quedó viudo, rapidito hay que casarlo. Y rapidito tiene que empezar de nuevo. Ojalá que sea una muchacha jovencita para que no tenga más hijos. Esa es la idea. De hecho, no tiene nada que ver con esto, pero ustedes sabían que es una de las causales de divorcio para el hombre si la mujer no puede tener hijos. Después de 10 años de espera y de hacer todo lo que haya que hacer, si la mujer no le puede dar hijos, él tiene derecho a divorciarse para buscar a una persona que sí le pueda dar. Ok, vamos con el quinto texto. Antes de eso, hay una razón más para tener más hijos, que no vamos a discutir, la voy a decir, es una razón mística, que nos daría el tema para una clase completa. Y esta razón mística es que esto va a acelerar la era mesiánica, la llegada de la era mesiánica. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a leer el texto 5. ¿Quién quiere leer el texto 5 que no haya leído? ¿Puedo leer sin Sí. anteojos? A ver. Rab así dijo, el hijo de David, Mesías, solamente llegará después que todas las almas hayan nacido. Todas las almas tienen que pasar por esta escuela. Y hasta que no pasen por esta escuela, no llegará el Mesías. Entonces, para el pueblo de Israel, es una gran razón a nivel místico el tener muchos hijos. Y la última de esta serie, ¿quién me lee? ¿Quién no haya leído? La prima. ¿Yo? Sí. Bueno, A ver, sí, pues yo tampoco lo oí. a Israel se le conoce como la tierra del Venado. Voy a decir más para de la misma manera que la piel del venado no puede conectar con tener su carne tras haber sido desarrollado, de la misma forma la tierra de Israel. Cuando la tierra está habitada, la tierra se expande para acomodar a todos sus habitantes, similar a la piel del venado. Cuando la tierra no está habitada, se contrae, similar a la piel del venado muerto. Y eso aparece en el Talmud de Babilonia. ¿Cuándo se mata un venado? Por mucho que se haga, por mucho que inmediatamente se corte la piel y se estire y se amarre, nunca va a ser capaz de contener de nuevo el esqueleto del venado, porque se contrae muchísimo. Pero mientras el venado está vivo, no importa todo lo que coma el venado y todo lo que engorde el venado, la piel sigue creciendo para contener. Entonces los sabios del Talmud nos dicen, y eso de la sobrepoblación. La tierra es como la piel del venado, y sobre todo la tierra de Israel.
siguen creciendo. La piel se extiende, la vasija se abre, el vientre de la madre está ahí, todos caen. Cuando se van de aquí, la tierra se contrae como la piel del venado. Nada crece, nada surge y se hace chiquitita. No es valiosa para nada. Entonces es interesante. Y lo mismo nos pasa a nosotros con nuestro acercamiento a Dios. Cuanto más trabajamos por acercarnos, por entender, por aprender, más se extiende nuestra capacidad, con una gran piel, con un manto que nos abraza. Pero cuando paramos, cuando decimos esta semana hay que pereza, es que llueve, mejor no voy. La otra semana nos va a costar más, porque ya se contrajo. Y si dejamos de venir un mes, después qué difícil es llegar. Entonces, para el pueblo judío, sobre todo desde el ángulo de la ortodoxia, la tierra de Israel siempre tendrá suficiente para alimentarnos. Y a mí particularmente no me cabe la menor duda, porque el pueblo de Israel, en lugar de sentarse a llorar porque no tengo, inventa. Y Dios ilumina cuando el hombre tiene voluntad de acción. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una así. Es que, bueno, yo siento que es como genérico, ¿verdad? Cuando se habla del hombre, igual de la mujer. Correcto. Si la mujer queda viuda, también se tiene que casar rápido. Viera que le cuento que en esta época sí. En esta época el problema es que ni los hombres ni las mujeres se quieren casar. Porque es muy cómodo vivir sin casarse. En aquella época para la mujer era muy incómodo vivir sin casarse. Porque la mujer no tenía protección ninguna. La situación legal civil de la mujer era siempre dependiente o de la familia de su padre o de la familia de su esposo. El momento en que ella sale de su casa a casarse, pertenece a la familia del esposo, pero en cuanto el esposo se le murió, si no tiene hijos, ya no pertenece a esa casa. Y entonces está el mandamiento del Yibum, que lo conocen ustedes, que el hermano del esposo debería casarse con la viuda para tener un hijo con ella a nombre del hermano muerto y que su descendencia continúe. Esto garantiza que la herencia se mantenga en la casa, pero sobre todo es una cláusula de beneficio social para la mujer, porque le garantiza que va a estar bajo la protección de la familia. Entonces, una mujer ya de cierta edad le va a costar mucho trabajo conseguir un marido en esa época, porque resulta ser una carga. No es un activo, es un liability. Hay que mantenerla. Hoy la situación es totalmente diferente, gracias a Dios, y gracias a las normativas que la Torá empezó a establecer en aquella época donde las mujeres no tenían ningún derecho. ¿Sí? Ahora que usted dijo que ahora no se quieren casar, uno a veces piensa que eso es como el mundo occidental, el mundo cristiano, pero entonces yo siempre he tenido la idea de que los judíos, todos los judíos tienen muchos hijos, ¿verdad? No. No, la idea no está errada si hablas de la comunidad ortodoxa. Pero en las comunidades progresivas, liberales, no. Y cada vez es menos, cada vez hay más planificación, cada vez los muchachos quieren esperar y tener menos hijos. Sí, la mayoría de las parejas tienden a tener 2 hijos, pero ya no vemos las familias de 6 y 8, 10. Pero, digamos, para mí, las mujeres judías siempre se quieren casar, digamos, o ya no tampoco. Yo no creo que siempre se quieran casar. Ahora
todo el mundo, judío o no judío, es la moda de la sociedad en la que vivimos. Trabajo, me monto mi casa, mi apartamento, tú trabajas, salimos juntos, yo pago lo mío, usted paga lo suyo. Cuando nos aburrimos ya no nos vemos más. Porque eso es lo que la sociedad sin bases, digamos, espirituales ha ido creando. Se nos olvida cuál es la bendición de vivir en compañía de otra persona, de crear un hogar. Se nos olvida la parte mística de que formar una familia y tener hijos es un poquito ser Dios, es servir de canal para la energía divina y traer a otro ser humano a esta tierra. Pero la responsabilidad es tan grande, estamos muy conscientes ahora, antes no. Antes la responsabilidad era que nacieran bastantes chiquitos, sobre todo varones, para que ayudaran al papá con los corderos y las vacas y el campo. Ahora no, ahora cuanto menos salgan mejor, porque si tengo plata para irme de viaje, para conocer Europa, para tomarme 15 días de vacaciones en la playa, las prioridades, los valores son otros. Y no dejan de afectar al pueblo judío también. La comunidad ortodoxa hasídica lo mantiene. Ortodoxos regulares, ortodoxos hasídicos, aún los ortodoxos regulares que no tienen problema de regular la cantidad de hijos por ciertas razones, pero siempre tienen más de dos. Ok. Vamos al segundo punto que vamos a tocar, que es la Torá y la naturaleza. Y dentro de este apartado vamos a ver tres cosas. Vamos a hablar del significado de los ciclos agrícolas. Vamos a hablar del aprecio de la naturaleza y de las bendiciones. Porque como les decía, para el pueblo de Israel, toda esta relación con la ecología es normal, cosa de todos los días. ¿Quién quiere leerme el texto número 1? Sí, cuenta. La razón de por qué los meses deben caer en las estaciones adecuadas es porque las festividades judías celebran la energía espiritual prevalente en dichas estaciones. Se celebran, es que se me fue la prensa. Okay. Esto es del Talmud de Babilonia, de Rosh Hashanah 21. Ustedes saben que el calendario judío es un calendario lunar. Los meses los regimos por la luna. Sin embargo, las estaciones son solares. Entonces, a diferencia de nuestros amigos musulmanes, que tienen un calendario lunar y cuyas festividades van paseándose por todos los meses del año. El mes de Ramadán puede ser en cualquier mes del año, dependiendo de las lunas, y va paseándose. Las celebraciones judías no. Las celebraciones judías tienen que coincidir con las estaciones, con las 4 estaciones. Entonces, esto causa mucha atención, les interesa mucho a la gente, cuando uno les habla que el pueblo de Israel, claro que sí, nos interesa saber cuándo es el equinoccio de primavera, y el solsticio de verano, y el equinoccio de otoño, y el solsticio de invierno. Entonces dicen, pero eso no es pagano. Bueno, como todos los pueblos que tienen las influencias de los otros pueblos las van adecuando de su realidad, ¿no? Los equinoccios y los solsticios son marcados por el movimiento universal que determina las estaciones y que fue creado por Dios. Y leemos en ellos el mensaje de mantener ciertas festividades en estaciones específicas. ¿Para qué? ¿Por qué es eso importante? Por las cosechas. ¿Por qué más es importante? Para recordar tiempos
recordar Hanukkah en febrero, o en abril. La procesualidad de la vida. ¿La? Procesualidad de la vida. Puede ser, ¿qué más? Oí una voz por aquí. Las fiestas. Sí, las fiestas son marcadas por las estaciones. Ok, resulta ser que cada estación tiene una energía particular. Y las festividades judías representan la energía de esa estación. Entonces, Pesaj es en la primavera, no puede ser en el verano. Sukkot es en el otoño, no puede ser en el invierno. Porque ¿qué recordamos? ¿Cuál es la energía que estamos recordando? Vamos a leer el segundo. ¿Quién me lee el número 2? Es un escrito del rabino Samson Rafael Hirsch. Cuida el mes de primavera, Deuteronomio 16:1. Por ejemplo, guarda la estación de la primavera, asegurándote que ésta siempre aparece en el mes de Nisan. Bueno, resulta ser que si yo sigo nada más el calendario lunar, el mes de Nisan un día ya no me va a caer en la primavera. Entonces hemos ajustado el calendario judío, que de tarde en tarde tiene meses, años bisiestos, a los que no le agregamos un día, no, le agregamos, nosotros somos un poco exagerados en todo, le agregamos un mes. Entonces de tarde en tarde tenemos años de 13 meses. Pero eso no mantiene las estaciones siempre en su lugar. Y nos comenta el rabino Hirsch, Pesaj es cuando Dios se revela al hombre, como aquel que despierta a Israel del sueño invernal de Egipto al conectarse con el equinoccio de la primavera. Esta es la estación en la que Dios se revela en la naturaleza, con el rocío de la vida, despertando todo lo que había muerto en el invierno. Shavuot, que 7 semanas después, dice, conmemora la totalidad espiritual de lo que había sido creado recientemente en Pesaj. Se relaciona con los primeros frutos del verano, aquellos que se despertaron en la primavera. Entonces vemos que cada celebración es para recoger la energía de la estación en la que la celebramos. Vamos a leer entonces otro texto del Talmud esta vez. Berajot 57b. ¿Quién se anima? A ver, 50. 3 cosas son capaces de relajar a una persona: una voz, un paisaje y un aroma. Esto es para aprender a apreciar a la naturaleza. Una voz, un paisaje y un aroma. ¿De qué les trae para que tengamos un aroma? Pásenlo, huélanlo, compártanlo, lo pasan, lo huelen y lo comparten. Huélanlo y lo pasan. En el judaísmo, cuando se termina el Shabbat, hacemos una celebración que se llama Havdalah. Y parte de la Havdalah es oler aromas agradables para que en nuestra mente se quede el recuerdo del aroma espiritual del Shabbat. Y a eso se refiere el Talmud cuando dice que hay 3 cosas capaces de relajar a una persona: una voz, y eso es a través de un canto; un paisaje, ¡qué maravilla! Esas montañas preciosas en el amanecer, o el mar imponente; y un aroma. ¿Quién me lee el segundo punto acá?
Esto está escrito por Maimónides, el Rambam. Sí, ¿cuál? ¿Y cuál es la forma sugerida para alcanzar el amor y el temor a él? Cuando una persona contempla sus grandes y maravillosas acciones y creaciones y ve su inmensurable e infinita sabiduría, inmediatamente amará, alabará y deseará conocer al gran Dios. Ok. Entonces, cuando una persona se conmueve con la belleza de la naturaleza, inmediatamente establece una conexión con el Creador. Inmediatamente. No podemos evitar sentir la mano maravillosa al ver un atardecer, por muy brava que vaya manejando por ahí en el tráfico. Son experiencias místicas. Son experiencias místicas. Es el momento de contacto. Es ese momento hermoso. El tercer texto, esto es del Éxodo 7:19, ¿quién me lo lee? Sí, cuéntenme. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su cayado y extienda sus manos sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, canales, reservas y todo lugar donde se recoge el agua, y el agua se convertirá en sangre. Habrá sangre a través de todo Egipto, aún en los barriles de madera y los jarrones de piedra. Este es un comentario que queremos poner acá, este es un texto del Éxodo, porque se nos dice que debemos mostrar nuestro aprecio por la naturaleza en la forma en que la tratamos. Aun cuando la naturaleza sea inanimada, tenemos que agradecerle lo que nos ofrece. ¿De dónde aprendemos eso? De Moisés. De que él no toma parte en las plagas de la sangre ni de las ranas. ¿Por qué no toma parte en esas plagas? Porque el Nilo lo transportó por sus aguas y lo mantuvo seguro. Él no iba a ser parte de un proceso de maldición a un ente de la naturaleza que lo había ayudado. Y entonces Rashi nos dice, ¿por qué Dios le dijo a Aarón que lo hiciera? Porque el río había protegido a Moisés cuando lo habían puesto ahí. Por lo tanto, no fue golpeado por su mano, no durante la plaga del agua y no durante la de las ranas. En cambio, fue hecho por Aarón. Entonces debemos guardar gratitud aún por aquellas cosas que son inanimadas, por el techo que nos da abrigo en medio de un aguacero, por la cama que nos permite descansar, aunque se le salgan los resortes, por la silla en la que estamos sentados. Ok, y ahora vamos a hablar un poquito de bendiciones. ¿Quién me lee lo que nos comenta el rabino Joseph Kalusi? Cuando una persona mira los océanos, ríos, montañas y desiertos, recita: fuente de bendiciones eres tú, que haces el trabajo de la creación. Los sabios del Talmud sentían tal afecto y tal maravilla ante la creación que fueron los que nos escribieron todas las bendiciones que decimos cuando vemos el arco iris, cuando vemos el eclipse, cuando cada 28 años el sol vuelve a su posición original, cuando vemos la luna nueva, cuando nos comemos un fruto por primera vez después de mucho tiempo de no comerlo, o cuando nunca lo hemos probado. Hay bendiciones para todo. En el judaísmo hay bendiciones para todo. Es más, la enseñanza es que tenemos que decir
al menos 100 bendiciones diarias. ¿Y eso qué logra? Despertar nuestra atención. Porque vivimos dormidos en la rutina. Corra, 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 haga, mande, envíe, escriba, lleve papeles de la clase y no paro a ver la sonrisa de los que están aquí. O a sentir el golpe de la lluvia en el techo. Entonces hay bendiciones para todo. Y así tenemos la ecología como segunda vida. Para el trueno, para todo. Que un trueno lo asusta, pero hay una bendición Para para todo. Hay una bendición que decimos hasta cuando viene la ambulancia a toda velocidad. Y va sonando. Decimos Baruch Dayam Emet. Bendito el juez verdadero. Bendito el juez verdadero. Porque no sabemos qué va a pasar ahí. O el juez de verdad. Solo él sabe qué va a pasar ahí, pero estamos seguros que cualquiera que sea su veredicto es en justicia. Ok, aprendamos entonces de la naturaleza. Entonces, justicia podemos entenderlo es para bienes. No necesariamente. ¿Será bien para bien en los ojos de Dios? Seguro que sí. Para los ojos de los familiares nunca va a ser para bien que alguien se muera. A no ser que sea una persona que les esté causando problemas. Pero en realidad... sin embargo, cuando uno va a familiar con mucho dolor, con una situación de verdad crítica, que ya no hay esperanza, que sé yo, que uno dice la última palabra la tiene el Señor, pero llega un momento en que uno dice, es mejor que la persona descanse, ¿verdad? Que verla a uno sufrir. Entonces, así es. Una pregunta. Sí. Suena, pero es que yo tengo esa duda. Cuando dar gracias es una especie de bendición. El pueblo de Israel siempre da gracias a través de una bendición. ¿Ok? La gracia, damos gracias después de las comidas con una bendición. Y entonces la pregunta es, tenemos que decir, bendito seas tú, Señor, creador del universo. ¿Le hace falta a Dios todo eso? No, para nada. ¿A quién le hace falta? A nosotros. Reconocer los orígenes. Y por eso la traducción puede ser bendito sea, o puede ser fuente de bendiciones, eres tú. Porque la raíz resh, haf, también es fuente, es como un ojo de agua, algo que sale de la tierra. Entonces es una fuente de bendición. Entonces encontrar, a mí particularmente me gusta mucho esa imagen, y cuando yo hago bendiciones digo fuente de bendiciones eres tú, o sea, reconozco que eres fuente de toda bendición. Porque el proceso es mío. La bendición a Dios no le quita y no le pone. Lo único que hace es fortalecer y abrir un poquito más el camino que me acerca. Entonces 100 bendiciones la verdad que no es nada de lo que podemos lograr. Los reto a todos ustedes a que hoy en la noche cuando lleguen a su casa cojan una libretita y a ver si pueden escribir 100 bendiciones de cosas que pasaron hoy. Eso le cambia a uno mucho el ánimo. Totalmente. Totalmente. Y si no llegan a 100, que la rutina se les haga 10. 10 todos los días. Y verán cómo poco a poco sube. Porque hay tanto que bendecir. El agua tibia de la ducha, el cafecito que me despierta,
La cantidad de zapatos para escoger. La ropa que me pongo, la comida, las manos que prepararon la comida. Poder respirar solito. Poder respirar solito, poder levantarme sola sin ayuda. Así ya me siento para tomar información. Correcto. Cuando se dan cuenta, ya a las 8 de la mañana, tienen las 100 bendiciones. ¿Sí? Hagan la prueba y lo verán. Ok, vamos a aprender de la naturaleza. ¿Quién me lee? Mishlei, Proverbios 6:6. Sí. Él nos enseña a través de los animales. No, el anterior. Ve a la hormiga, tú perezosos, observa sus caminos y se sabia. Ajá. Y entonces, ¿qué nos dice? Vaya y observe la hormiga y no se vagabundo. Te estás quedando, estás cansado todo el día, echado viendo televisión, mandando texticos en WhatsApp, vaya a ver a las hormigas. ¿Quién lee el segundo? Del libro de Job 35:11. Él nos enseña a través de los animales de la tierra y de los pájaros de los cielos. Él nos hace sabios. Él nos hace sabios. Y el tercer texto es del Talmud. ¿Quién se anima? A ver, besito. Rabí Yohanan dijo, si la Torá no nos hubiera sido dada, habríamos aprendido modestia del gato, abstenernos de robar de la hormiga, castidad sexual de la paloma y maneras conyugales del gallo. Fíjense cómo eran esos sabios. ¿Ok? Estaban en todas. Todo lo veían, todo lo observaban. Así que ponerle atención al gallo, ¿verdad? Muy importante. La naturaleza es un libro abierto. Tenemos que aprender a parar y aprender de ella. El último texto de esta página. Pirkei Avot. El hijo de Tema decía, sea atrevido como un leopardo, ligero como un águila, rápido como un venado y poderoso como un león, para hacer la voluntad de tu Padre del cielo. Todas las características de los animales están en nosotros. Y en aquella parte del Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los sabios se preguntan, ¿con quién hablaba Dios? ¿Por qué hagamos? ¿Estaba solito? ¿Con quién hablaba? Hay quien dice, hablaba con los ángeles, que ya los había hecho. ¿Sí? Pero hay quienes dicen, sí, hablaba con los ángeles y hablaba también con las plantas y con las rocas y con los animales. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tenemos los minerales en nuestros huesos y tenemos la parte animal en nuestros instintos y tenemos la capacidad de crecimiento de los vegetales y tenemos el espíritu de los ángeles y el aliento divino que nos mueve. Entonces, hagamos, es muy válido. Y como todos los elementos están dentro de nosotros, ¿cómo podemos despreciarlos? Una pregunta. Sí. Es nada más que no sé si es contradicción o qué, pero me hace pensar que, por ejemplo, entiendo yo que igual en lo positivo hay cosas negativas que se hacen símiles, la serpiente, o por ejemplo el cerdo, ¿verdad? Creo que, no sé qué es lo que hay con el cerdo. Le cuento. Entonces, eso también tiene que ver porque, digamos, para bien y para mal, ¿o es una pregunta? Claro, por supuesto. Si yo veo a mi vecino metiéndose a robar a la casa o al banco, aprendo que no debo hacerlo.
veo la conducta negativa y digo, eso no lo reflejo yo. Pero mi otro vecino lo veo dando apoyo en la construcción de casas para los pobres. Y aprendo también lo positivo. Yo soy de las que les digo siempre que no hay nada intrínsecamente malo, porque todo es energía y todo es parte de la energía divina, la cual no puede ser mala. Lo único que hay malo es lo que nosotros hagamos con él. Si yo soy brillante para abrir llavines, puedo dedicarme a ser cerrajero o puedo dedicarme a ser ladrón. Necesito la misma capacidad. La opción es mía. Entonces, el leopardo, ¿qué nos decía por ahí? Atrevido. Es atrevido, pero puede ser agresivo. Vemos que también está ahí la modestia del gato, pero también podemos aprender, podemos ver del gato la indiferencia, el capricho. Desdotar a todo. Okay, entonces tenemos, en nosotros está cómo utilizar esa energía para convertirla en algo positivo. Porque todos tenemos a la serpiente y al águila y al leopardo y a la hormiga. Todos los tenemos adentro de nosotros. Y le voy a explicar lo del cerdo, porque no me gusta dar preguntas en el aire. Resulta ser que la Torá especifica cuáles son los animales que se pueden comer. Y en los mamíferos de la tierra especifica que tienen que tener dos condiciones. Una, tener pezuña partida. Y dos, ser rumiante. Tener 4 estómagos. ¿Okay? El cerdo tiene pezuña partida, pero no es rumiante. Por lo tanto, no se puede comer. Sin embargo, el cerdo tiene una costumbre. El cerdo es hermoso, es simpático, es precioso. ¿Okay? Y se acuesta con sus patitas para adelante. Como diciendo, vean, sí, soy puro. Sí, lléveme con usted. Entonces los sabios nos dicen que el cerdo representa la hipocresía. ¿Por qué? Porque está poniendo por delante una cualidad para que pensemos que lo demás también está en orden. Y esa es una costumbre que todos los seres humanos deberíamos evitar. Todos deberíamos mostrarnos en la totalidad por lo que somos. Ese es el problema. Y luego vinieron las persecuciones y se usó el cerdo, que era una de las carnes más comunes, como prueba para ver si la conversión del judío al catolicismo era real o no. Y para verlo, pues ponían cerdo en las mesas de día y de noche y pasaban a vigilar si en las casas comían cerdo o no. Y ese ha sido el grave problema para el pueblo de Israel, y por eso a los que mantenían un judaísmo oculto se les llama marranos. ¡Ay, qué feo! ¿Todavía? No, ya no, pero a todos los judíos conversos se les tildaba, conversos al catolicismo, se les tildaba de marranos, porque muchos de ellos se convirtieron solo para mantener la vida. Entonces los llamaban marranos, puerquitos. Esa es la gran problemática de la imagen del cerdo con el pueblo de Israel. Y nunca han comido. Ok. Hay quienes comen, porque cada uno cumple los mandamientos o no cumple los mandamientos. Y hay judíos que no cumplen todos los mandamientos, o que no cumplen las leyes de Kashrut completamente. Porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque yo no la voy a tirar. ¿Okay? O sea, yo sí les puedo decir
yo no como cerdo. De ninguna forma, en ningún momento. Es un principio que no. Tampoco, también les puedo decir que no como camarones, ni langostas, ni calamares, ni nada de eso, porque está en la Biblia que no. Entonces simplemente no. ¿Por qué no? Ok, en la Torah hay dos tipos de mandamientos. Uno se llama Mishpatim, que son los mandamientos que podemos entender por la lógica. ¿Okay? Son los mandamientos facilitos: no matar, no robar, llevar el diezmo al sacerdote, honrar a los padres. Son mandamientos que podemos entender, tienen lógica. Y hay mandamientos que no tienen lógica, que se llaman hukim, que son los preceptos. Y eso se dice que cuando el profeta Elías vuelva nos va a explicar. Porque por mucho que todos los sabios le han dado vuelta, todavía no se ha encontrado la razón. Es un misterio. No, en el judaísmo no preguntar es prohibido. En el judaísmo siga preguntando, porque a lo mejor algún Dios te descubre lo que son para que nos cuente a todos. Es muy importante. Pero son preceptos que no tienen una lógica humana. Pero que están ahí, ¿sí, hermano? Pero Liliana, ¿no están situados también en su contexto histórico, digamos? Yo me imagino, o sea, que hay una razón en orden a lo que al estar inmerso junto con los otros pueblos, ¿verdad? Como el intento de hacer esta separación que ha sido necesaria en todas las tradiciones religiosas para poder como conservar la identidad, que no es que eso sea malo, ¿verdad? Pero después esa cosa como que se solidifica y se queda ahí, ¿verdad? Y es como la historia del gato, ¿verdad? Que las monjas cada vez que iban a rezar amarraban el gato, ¿verdad? Hasta que un día alguien contó, pero ¿por qué amarran el gato, verdad? Entonces una ya contó que hacía como 50 años había un gato que se metía a la cocina y mientras las monjas estaban rezando se comía todo lo que había para la cena. Y las monjas 50 años después seguían amarrando el gato, ¿verdad? Como ya no tenía razón de ser amarrar el gato. Sí, tiene razón. ¿Ok? No le puedo decir que tiene razón, tiene razón. Sin embargo, cuando leemos la Torah, justamente ahora que estamos ya en las porciones de Deuteronomio, donde se nos refuerza constantemente que no cambiarás ninguna de estas prescripciones. Y que la Torah o la aceptas toda como un paquete o no la aceptas. Es nuestra opción. Entonces es una cuestión en el judaísmo es una cuestión de decisión personal. ¿Cuál es mi grado de observancia y cuál es tu grado de observancia? En las comunidades ortodoxas, hasídicas, místicas mucho más cerradas, el grado de observancia es obligatorio. ¿Lo cumplen todos? No. No lo cumplen todos. Vemos, por ejemplo, Israel, Measharim, una comunidad ultraortodoxa, donde ni siquiera se permite que entren los periódicos, donde no se usa la televisión ni la radio, donde tienen en este momento una lucha terrible por los celulares, y se crean celulares especiales que no funcionan en Shabbat. No vaya a ser que la persona, como tiene el celular, va a usar eso en Shabbat y va a violar el Shabbat. Celulares especiales que no les permiten acceso a la internet para que no vean las cosas del mundo. Entonces, ¿a qué grado de cumplimiento lo llevamos? Al grado con el que cada uno se siente cómodo. ¿Ok? Hay grupos mucho más aferrados a la letra de la ley y hay grupos mucho más abiertos. Sin embargo, la ley no se cambia. Los sabios del Talmud se pasaron 700 años tratando de ver todos los posibles recovecos por los que nos podíamos ir, por lo que se podía aceptar
cómo se puede entender en las diversas circunstancias. Se imaginaban cosas que eran inimaginables. Se imaginaban, por ejemplo, cómo poder mantener el kashrut, comida kasher, cuando no estamos en un territorio determinado. Y esa legislación del Talmud, esa discusión de un mundo imaginario, nos permite mantener el kashrut en el aire en los aviones. Siglos antes de que alguien pensara en volar. Entonces, la Torá y sus especificaciones son como la constitución de un país. La Torá no se cambia, se explica a través de los códigos, y los códigos nos permiten entender cuál es el rango de aplicación en cada circunstancia. Los códigos son los que trabajamos nosotros en las comunidades en las que vamos procesando y aprendiendo y adaptando. Pero no podemos borrar la pluma de la Torá. Pero esto es, digamos, va referido solo al asunto de comercio, o pueden, por ejemplo, ser porcicultores. No. En buena teoría. Es que por ahí leí. Sí, hay muchos kibbutz que tienen cerdos. Ajá. Pero esos son grupos seculares, no religiosos. ¿Ok? En realidad uno no debería obtener ningún beneficio de los animales impuros. Pero ecológicamente hablando, sí, o sea, si están a favor, digamos, de la protección de estas especies. Por supuesto. Pero las especies pueden cuidarlas todos ustedes. Sin ningún problema. Esas especies. O sea, el judío no tiene por qué criar cerditos ni conejos. Ni tener una cría de langostas. No tiene ningún problema, ¿entienden? No tiene ningún problema. No es que se odian para eliminarlos, no. Si Dios los puso ahí, están bien. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de la biodiversidad. Y ahorita iré a tomar café. ¿Quién me lee? A ver. Dale. Talmud Bavli. Rabí Yefla dijo en el nombre de Ra, de todo lo que el Creador creó en su mundo, no hizo ni una sola cosa sin un propósito. Entonces, algunos científicos en su afán de conocer y desarrollar pueden considerar que hay especies innecesarias y eliminarlas, como ese tipo. El pueblo irán no cree eso. Para nada. Como el mosquito del mosquito. Como el mosquito. Lo que da la enfermedad. No podemos acabar con él, tenemos que controlar el impacto del mosquito en nuestras vidas. Eso sí está en nuestras manos. Pero la creación no tiene nada sin propósito. Hasta el Zika tiene propósito. ¿Quién me lee el segundo? Bereshit Rabá. Sí, nuestros rabinos dicen, aún aquellas cosas que puedes considerar completamente superfluas para la creación, como moscas, pulgas y mosquitos, también fueron incluidos en la creación y el propósito divino aparece en todo, aún en una culebra, un mosquito o una rana. Esa es una pregunta que yo le voy a hacer a Dios. ¿Cuál es la función del mosquito? Despertarte, hermana, despertarte. Que puedas darle una alabanza a Dios. Pero mosquito. Cuando Dios me conteste, si me hace el favor, me cuenta. Porque diríamos que eso es un booking. Esas cosas que no sabemos. ¿Sabe qué pienso yo? Hay un dicho que dice la libertad y la salud solo se aprecian cuando se pierden. Puede ser que cuando uno se enferma dice,
sano, o sea, de la enfermedad uno aprecia lo que es contrario. Así es, también es muy posible, sí. Si viera que yo el otro día andaba en una exposición de unos murciélagos. Ajá. Y el murciélago caza mosquitos. Y resulta que si el murciélago desaparece, los No plátanos poliniza. no se producen. Ajá. Y ya ve, por ejemplo, a mí los murciélagos no me hacen muy feliz, pero para el hermano son ideales. Así que aquí hay murciélagos para que se coman los mosquitos. Hacemos doble labor, alimentamos los murciélagos que polinizan los plátanos y quitamos los mosquitos. Yo también, no podemos todo, ¿verdad? Ok. Ay, ya estoy listo. ¿Quién me quiere leer este texto del rabino Moshe Haim Luzzatto? Quien profundiza en sabiduría encontrará en todo lo que existe está. Que todo lo que existe Que está. todo lo que existe está íntimamente ligado con todo lo demás. Porque todo se necesita para completar la intención de la sabiduría universal al hacer la creación. Todos convergen en el mismo propósito, las condiciones del cual son muchas y el orden del cual es muy profundo, ya que incluye todas las partes de la creación. Como tal, todas están relacionadas entre sí de una forma predeterminada por la sabiduría suprema. De cada uno proviene una contribución positiva que es necesaria para el mundo. Este es un tema muy profundo, pero para nosotros basta con saber lo siguiente. Todo en la creación está interconectado y dirigido hacia un solo propósito. Amén. Así es. Así que el mosquito no sabemos a dónde calza, ni las famosas cucarachas, Ni los ratones. ni los ratones, ni las plagas que se desatan. Pero si no hubiera manchones negros en una pintura, no veríamos el brillo de los colores claros. Todo hace falta, todo es necesario. Y todo está hecho perfecto. Eso me recuerda una frase. A ver. Toda acción individual tiene implicaciones colectivas. Así es. ¿Se acuerdan de aquello que una mariposa que bate sus alas aquí crea un tsunami en Indonesia? Ok. El proceso de hacer híbridos, de crear mezclas de razas, de productos, de hombres. ¿Qué nos dicen los sabios? ¿Quién me quiere leer a Vallicrá? Dale. Debes seguir mis estatutos. No dejarás que tu ganado se cruce con otro diferente tipo. No sembrarás tu campo con dos tipos de semilla. No vestirás prendas hechas con lana y lino. Esto es de la Torah. No podemos polinizar cultivos diferentes. No podemos cruzar una vaca con un burro. Y no debemos usar prendas que contengan productos tejido animal y tejido vegetal. Es un mandamiento de no usar ningún vestuario que tenga en él lino y lana. Eso sería un juquín. Eso sería un buquín. Ok, aquí este párrafo está tomado de un contexto diferente. El contexto aquí es el mandamiento de amar al vecino y las leyes acerca de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Okay? El texto que rodea ese versículo nos habla de las leyes del orden social y del orden natural.
Esta nos habla de las leyes del orden natural y toda la legislación que está a la par. Léanse Levítico 19:19. Vean los versículos antes y los versículos después y se dan cuenta de dónde viene el contexto. ¿Okay? Estamos hablando de algo que va más allá de solo un producto de la naturaleza. Estamos hablando del respeto a la dignidad de todo, incluyendo nuestra dignidad sexual. Ese es otro largo tema. Ok, ¿qué me lee el Talmud Yerushalmi? Mantendrás mis estatutos, porque son leyes con las que gobierno mi mundo. De aquí aprenderemos que estuvieron prohibidas aún para Adán, el primer hombre. Y es muy interesante ver lo universales que son estas leyes. Aunque la Torá se preocupa principalmente por la legislación que aplica al pueblo judío, el Talmud, siglos después, establece que las leyes de la hibridización aplican para toda la humanidad, porque nos afectan a todos. Y entonces Ramban, Nachmanides, nos explica aquí su razonamiento acerca de esta legislación. Dale, Roberto, lee. Las razones para la mitzvah de Kilaim, la provisión de mezclar diferentes especies, es que Dios creó especies específicas, tanto en el mundo vegetal y animal, e instaló en ellas la habilidad de autoperpetuarse y prever sus especies respectivas, siempre y cuando Dios quiera la continuación del mundo. Él ordenó la propagación de cada especie y nunca deben ser alteradas, tal como se establece. Y la tierra genera pastos autoperpetuados de acuerdo a sus especies. Bereshit 1:12. El que mezcla las especies cambia y niega la creación inicial y muestra que cree que Dios no hizo un trabajo perfecto. Ok, aquí volvemos a lo que hablamos al principio. El hombre contribuye a finalizar el trabajo de Dios para hacer que este mundo cumpla su propósito. Pero la hibridización, sacar cosas nuevas, inexistentes, es un intento de crear cosas que Dios no consideró necesarias de crearse. Como los clones. Como los clones. Okay. Por lo tanto, no tienen un propósito específico desde el punto de vista de la mente divina. E involucrarse en esa actividad niega que Dios es omnisciente. Esas naranjas tan ricas sin semillas que venden en los supermercados es un producto. Está modificado, pero es perfectamente bien porque siguen siendo naranjas. No has cruzado un mango con una naranja. No son naranjas con semilla de mango. O sea, no estamos cruzando especies. Yo puedo cruzar una vaca Holstein con una vaca criolla, con un toro criollo. Siguen siendo toros, ¿ok? Vacas. El problema viene cuando yo quiero cruzar un toro con una burra, o un perro con un gato, O un ser humano con un animal. o un ser humano con un animal. Estamos cambiando lo que queremos como resultado. Y lo que queremos como resultado es algo totalmente inexistente de los parámetros. Porque una clementina y una mandarina de exportación y una mandarina criolla siguen siendo la misma mandarina. Una toronja y un pomelo y todos los nombres que les dan siguen siendo la misma variedad de fruta. Acuérdense lo que sucedió cuando la crisis de la vaca loca. ¿Se acuerdan la causa de la vaca loca, la enfermedad de la vaca loca? Estaban alimentando a las vacas con harina de pescado. Las vacas no comen pescado. Y eso generaba un enloquecimiento, un trastorno en todo el organismo de la vaca, que cuando nos comíamos esa carne nos enfermaba a nosotros también. A eso se refieren todas estas normativas.
Ok, perpetuación de las especies. Dale, Robert. Ah, ya leíste, ¿verdad? Sí. Acabas de leerlo, entonces allá sí. Devarim 22:6-7. Si uno se encuentra un nido en cualquier árbol o en el piso y contiene huevos o pajaritos y la madre está sentada encima de ellos, no debe llevarte a la madre junto con sus crías. Debes primero espantarla y luego puedes tomar las crías. Si lo haces, tendrás cosas buenas y vivirás por muchos años. Ok. ¿Y quién me lee el segundo para comentar los dos juntos? Sí. Ya sea un toro, un cordero o una cabra, no mates a la hembra y su hijo el mismo día. Y todo eso está en la Torá. ¿Ok? Eso no ha sido analizado y procesado y valorado. Estas son normas que se salen de todo contexto de la época. Totalmente. Revolucionarias. ¿A quién le importa coger a la vaca con el ternerito mamando? Y llevarlos al matadero los dos. A la Torá. ¿Por qué le importa? Porque es crueldad, para empezar. Para empezar es crueldad, ¿qué más? Y para que no que la especie continúe. No se preserva la especie. No podemos matar 2 generaciones de golpe. Tenemos que dejar el chance de que se pueda reproducir. O cojo a la madre o cojo a la cría. Pero no puedo conscientemente llevarme a las dos porque ese es un asesinato a la especie. Entonces, para algunos, estas son normas anticuadas, no válidas en nuestra época, porque ahora tenemos grandes criaderos. Y como le decía yo a la hermana, la letra de la Torá, la norma de la Torá, está ahí. No somos nosotros quienes para cambiarla. Podemos entenderla, podemos analizarla, podemos aplicarla a nuestro contexto, pero la sabiduría está ahí. Ok, ¿qué nos dice Rambam acerca de Devarim 22:6? Esta Mishpah de espantar a la pajarita tiene una explicación similar a la de la prohibición de no matarás a la madre y a la cría el mismo día. La razón de ambas es que no debemos tener un corazón cruel y poco compasivo. O pudiera ser que la Torá no nos permite destruir una especie de raíz, aun cuando nos permita matar para alimentarnos dentro del mismo grupo. Ahora, la persona que mata a la madre y su cría en el mismo día o toma a los pájaros cuando están libres es como si destruyera a toda la especie. ¿Okay? La última parte. El uso adecuado de los recursos naturales y el tratamiento de los animales. Y aquí hay 2 temas que vamos a tomar. Uno que se llama Bal Tashlit, que es no desperdiciar, y el otro es Balei Hayim, que es causar dolor innecesario. Ok, ¿quién me lee Devarim? Están muy calladitos de este lado, ¿verdad? Cuando sitias una ciudad por varios días para capturarla, no destruirás sus árboles con hachas, porque comerás de ellos, y no los cortarás, porque ¿es acaso un hombre el árbol del campo que se adelantará hacia ti para ingresar en el sitio? Solo los árboles que no son comestibles podrás destruir y cortar. Ok. Entonces, ¿cuándo van a la guerra? La gente tiende a arrasar con todo. Por puro gusto. Y la Torá nos dice, no, ustedes pueden sitiar, pueden hacer lo que quieran, no pueden destruir los árboles frutales. Son los que les van a dar de comer a ustedes cuando estén ahí. ¿Cómo se les ocurre? Y el próximo versículo es pequeñito, ¿quién me lo lee?
A ver. Y hará las paredes del Mishkan, el tabernáculo de madera de acacia. Ajá. ¿Y por qué de madera de acacia? ¿Por qué creen que sea de madera de acacia? Es más durable. Esa puede ser una buena razón. No es frutal. Porque no es frutal. Eso es lo que nos dice Shemot Rabbah. Es una lección para las próximas generaciones. Si una persona desea construir una casa de la madera de un árbol frutal, hay que decirle, si el Rey de Reyes, el Señor bendito sea, que es el dueño de todo, nos ordenó construir el Mishkan de la madera, sin usar la madera de un árbol frutal, tú deberías hacerlo. Es como usar cada cosa para su propósito. Correcto, correcto. Entonces, la prohibición de la Torah contra el desperdicio, el abuso, no se limita a los árboles, sino que esto se extrapola a todos los niveles. Ok. Talmud Babli. ¿Quién me lo lee? ¿Usted qué me va a leer? Rav Sutra dijo, alguien que hace un cobertor, es que es con B, perdón. Un cobertor para una lámpara de aceite y descubre una lámpara de queroseno, viola la prohibición de no actuar con desperdicio. Estas acciones causan que el combustible se queme muy rápido. Okay. Sí, ya estamos. Si tapamos una lámpara de aceite, el aceite se quema muy rápido. Si destapamos una lámpara de queroseno, se quema muy rápido. Y por lo tanto estamos desperdiciando. Así que no vale. La que sigue. Ramban. Sí. La prohibición contra el desperdicio no solo aplica a los árboles, sino a todos los que rompen vasijas, destruyen embarcaciones, dañan los vestidos, destruyen edificios y desperdician agua y comida. Okay. Entonces vemos que el desperdicio es casi que un crimen. Y el desperdicio no es solo coger y botar la comida que no nos comemos. El desperdicio es utilizar mal los recursos. ¿Para qué quiero yo un inodoro de oro? Eso es un desperdicio. Es un despilfarro. Y nada de eso está aceptado. ¿Ok? Esto es importante. Chiquitita, vamos. Dale. No mordaces al toro cuando está arando. Ok. No podemos amarrarle la boca al toro. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo y si quiere comer mientras camina, tenemos que darle ese derecho. ¿Y la que sigue? ¿Quién quiere? Al acostumbrarnos a ser compasivos aún con los animales, nuestras almas se acostumbran a tratar a los seres humanos bien, a protegerlos, a compensarlos por lo bueno que hace y a satisfacerlos con lo que desean. Entonces, la compasión nos transforma y nos eleva. ¿Y el último de esta página? Cuando veas al burro de tu enemigo sobrecargado, puede que dudes en ayudarlo, sin embargo, debes ayudarlo de todas maneras. No queremos ayudar al enemigo, pero el pobre burro está sufriendo y se cayó. La ayuda no es para el enemigo, es para el burro. ¿Qué culpa tiene el burro? ¿Qué culpa tiene el burro de que sea un enemigo? Ok. Números. Ya esta es divertida. ¿Quién quiere leer? Dale. Cuando Barán se levantó en la mañana, preparó a su burro y fue con los dignatarios moabitas. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino con una espada de fuego en la mano, la burra se salió del camino. Balán golpeó a la burra y le hizo regresar el camino. Dios entonces le dio a la burra el poder de hablar y le dijo a Balán: ¿qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? Ajá, hasta ahí. ¿Qué? Esto no lo cuenta la Biblia. Balán el profeta, no el ángel de Dios, golpea a la burra, que le ha sido buena, dulce, educada siempre, y la burra le habla.
La próxima. ¿Quién me lee el Talmud Babli? Rab Yehudá dijo a nombre de Rab: ¿es prohibido para el ser humano comer antes de alimentar a los animales? Esto lo aprendemos del orden del versículo de la Shema: y les daré pasto para tus animales. Y el versículo continúa diciendo: y comerás y quedarás satisfecho. O sea, no, los animales no tienen que comer a la misma hora que yo como. Pero a la hora que les corresponda comer a ellos, yo no puedo posponerla por mi satisfacción. Entonces, ¿qué aprendimos? Mucho. Que todo está conectado. Todo está conectado. ¿Qué más aprendimos? Todo está hecho para uno. Todo tiene un propósito. ¿Qué más aprendimos? Todos somos uno. Todos somos uno. ¿Qué aprendimos de la ecología? Que es para nuestro bien, del bien de la persona y de la humanidad. También que todos estos textos están llenos de sabiduría. Muy clarito que a veces uno, al pasar por los textos, no los ve, pero están tan claros. Muchas veces son sencillos, pero con una gran sabiduría. Y porque son sencillos y van uno detrás del otro, no vemos nada. Cuidar, digamos, la naturaleza es una misma. Cuidar de la naturaleza es una misma. Es una de las 613, digamos. Por supuesto. Después también plantea un gran respeto hacia la sabiduría, hay una gran sensibilidad que a veces en esta era moderna se nos olvida. La próxima vez antes de levantar al zancudo que nos va a picar, preguntémonos ¿qué sabe el zancudo? ¿Qué sabe el zancudo que yo no sé? Yo sí no se lo prometo. Y también que todo lo que le hagamos a la naturaleza se nos va a devolver. Entonces, como se dan cuenta, en el judaísmo la ecología es parte vital, es el todos los días, y sin embargo en ciertas cosas no somos exactamente los más adeptos a las nuevas técnicas de la ecología. Bueno, Yo aprendí una cosa. ¿qué aprendió? Que lo más fácil hacerle caso a lo que dice la Torah. Pero ¿cómo lo logramos? El pueblo de Israel tiene un secreto para lograr, y se los regalo. La Torah está dividida en 52 porciones. Y todas las semanas leemos una porción específica. Al cabo de un año terminamos la lectura de la Torah e iniciamos de nuevo. El ciclo comienza ahora cuando termine Deuteronomio, después de las festividades, y empieza el nuevo ciclo. Y en el mismo día que se acaba la última palabra de Deuteronomio, se lee el inicio. Esa última parashá es completa. Termina Deuteronomio y seguimos en Bereshit. De manera que nunca paramos de estudiar la Torah. Y cada vez que la estudiamos, encontramos algo nuevo. Y totalmente diferente al año anterior y a los 10 años anteriores. ¿Saben por qué? Porque cada año todos nosotros somos diferentes. Y nuestra percepción y nuestras circunstancias son diferentes. Pero la Torah es estable, es la fuente de la sabiduría divina y está ahí para todos. Y yo les agradezco muchísimo que me hayan tenido aquí, que me encanta venir y espero que la próxima podamos hacer un poquito más de actividades. No sea tanto texto, pero no sabía cómo presentarles esto, que pudieran tener un panorama de la riqueza de la sabiduría bíblica.